En América Latina, la DAIA ha presentado un informe importante, actualizado, del antisemitismo en Argentina y el rol de X, anteriormente Twitter, como una plataforma para emitir mensajes de odio sobre la comunidad judía. Para entender los detalles de este informe y cómo avanzar de ahora en más con estos datos revelados, vamos a conversar con el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, quien está desde los Estados Unidos y hoy abrió un espacio para conversar con nosotros. Mauro, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de DNews para América Latina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Mauro, por su tiempo. Yo decía sobre este informe y dado que es muy reciente, quiero preguntarle a usted cuáles son esos datos importantes a resaltar del informe más actualizado, el incremento que ha habido en el antisemitismo en la Argentina. Mira, la verdad que nosotros hemos notado a partir del 7 de octubre del 2023 un incremento muy grande, que esto tiene que ver con el ataque terrorista del grupo Hamas. Si bien Argentina ha sido un país, creo que de los países de Latinoamérica que menor incremento de antisemitismo ha tenido, así todo representó un incremento de casi un 60%. Por ejemplo, en los casos de antisemitismo, de acciones físicas, hemos tenido por suerte pocas acciones, pero el año pasado habíamos registrado 3 incidentes físicos, este año hemos registrado 10, y son números que empiezan a preocuparnos. Por otro lado, también me toca contarles que particularmente las redes sociales son el espacio donde mayor antisemitismo se encuentra en el país, principalmente X, que hoy representa el 50% o casi el 50% de las manifestaciones antisemitas. Esta pregunta pareciera evidente, pero no lo es tanto, ya que requiere un análisis. Usted dijo, esto se ha notado desde el 7 de octubre con el ataque, ese ataque horroroso del grupo terrorista Hamas, pero ¿cómo se manifiesta esta conexión entre el ataque del 7 de octubre y el antisemitismo en la Argentina? Mira, yo creo que hay una identificación donde muchos grupos, lo que nosotros llamamos los grupos de centroizquierda o grupos, de hecho lo hemos mencionado en otros medios, grupos que han encontrado espacios de amplificador de su mensaje y de repente haciendo estas asociaciones para poder hacer que sus mensajes crezcan más, se han asociado al Hamas sin entender realmente qué es el antisemitismo y justamente las redes ha sido el canal para poder mostrarlo. O sea, básicamente lo que estoy intentando contarles es que estos grupos de centroizquierda levantan banderas palestinas con la intencionalidad de que su mensaje se potencie más, pero en el fondo quiero creer que son personas ignotas que realmente no saben que están acompañando a un grupo terrorista que hace una cultura de la muerte, y simplemente lo utilizan como medio para justificar, o mejor dicho, para acompañar a sus causas, pero yo les invito a toda esta gente, y creo que es un poco Claro, nuestra mayor responsabilidad, a que entiendan cuál es la misión o cuál es la carta fundamental del grupo terrorista Hamas. De claro. hecho, nosotros hemos tenido hace poco una actividad donde contábamos, que esto mucha gente no lo sabía, que la fundación de este grupo terrorista, cuando uno mira cuál es su carta fundacional, es la destrucción del Estado de Israel y la muerte de los judíos. Entonces, a veces yo me pregunto si estos grupos que para amplificar su voz utilizan estas banderas entienden realmente lo que están representando, que yo creo que no. Presidente de la DAIA, sabe que nosotros consideramos también que la ignorancia es un instrumento ciego de tu propia destrucción. Entonces, el desconocer y solamente copiar y pegar, repetir y hacer virales este tipo de mensajes de odio, muchas veces nace de una gente que no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Es decir, le venden un elefante rosado y va y lo publica y lo repostea, y eso lo que genera es un daño mayor. ¿Considera usted que la política de moderación de contenido en las redes sociales, por ejemplo, lo que veíamos allí en pantalla, la que más se utiliza es la red social X, es deficiente? ¿Qué pudiera hacerse al respecto? Mira, yo creo que más que restringir la libertad de opinión es trabajar sobre la educación. Nosotros tenemos un fundamento muy fuerte que tiene que ver con hacer esta gente ignota, gente del conocimiento, gente que sepa qué es lo que se está representando. La verdad que la historia ha demostrado que cuando el camino tiene más que ver con las limitaciones, finalmente no funciona. Creo que la educación es el principal camino.
y tenemos que focalizarnos en eso. Por eso, y de paso agradezco que ustedes nos den este espacio, porque es a estas personas que a veces levantan esas banderas eh, que puedan entender qué es lo que está representando. Un dato que vos recién comentaste, esto de que repostean, copian y pegan. Yo creo que aparte de que realmente hay gente que se ve influenciada por esto, yo digo que el ataque del 7 de octubre fue el comienzo de un ataque que comenzó físicamente con el ingreso a un país soberano y democrático como lo es Israel. Se ha asesinado, se ha violado, se ha matado niños, pero eso fue el comienzo y la segunda etapa fue una fuerte influencia en las redes sociales para contar, o mejor dicho, para intentar diversificar y modificar una realidad que es la que realmente se vive en Medio Oriente y lamentablemente la gente se ve influenciada. Yo estoy convencido de que hay una inversión muy grande de estos grupos terroristas y de las entidades que financian estos grupos terroristas en redes sociales para confundir a la gente y generar estos ataques terroristas que después se ven manifestados principalmente, como recién dije, en las redes. Señor Berenstein, hablando en el marco legal, ¿cree usted que las leyes en Argentina, porque hoy estamos enfocando la mirada en el que es el último país con antisemitismo, con más cifras de antisemitismo, cree que las leyes que hoy existen en este país para luchar en contra de esto son suficientes o debería haber nuevas legislaciones para tener castigos más exactos, precisos? ¿Cómo lo mira? Mira, Argentina es un país que en este punto está avanzando, por suerte, de una forma muy contundente. Nosotros tenemos un presidente, que es el presidente Milei, que se ha manifestado fuertemente en contra del terrorismo y en contra del antisemitismo. Argentina actualmente tiene una ley antidiscriminación. De hecho, nosotros estamos acercando al Congreso una acción para que no solamente sea antidiscriminación, sino que el concepto de antisemitismo sea un concepto que se debe poder penar en la ley y estamos logrando fuerzas para que esto suceda. También aprovecho para contarles que el año que viene Argentina va a tener la presidencia de la IRA, que es no muy importante porque también es el espacio donde se discute y se genera la memoria del Holocausto. Entonces creo que Argentina está en un proceso de cambio y de reforzar la legislación y sobre todo es muy importante países como Argentina o países como Estados Unidos que realmente se han pronunciado a favor de la vida, a favor del Estado de Israel y en contra del terrorismo y tenemos que seguir haciendo fuerza para que los estados y los gobiernos nos den leyes más firmes y más fuertes, primero para que se pueda aplicar la ley y no hayan acciones antisemitas y si las hubiera, que tengamos las herramientas suficientes para poder condenarlas. Mucho más temprano, Mauro, justamente hoy, antes de empezar a prepararme para esta entrevista con usted, yo leía y encontraba en las redes sociales que hoy se hablaba inclusive del imperialismo judío, si es que existiera algo como eso. ¿Qué le parece si nosotros en este momento aprovechamos esta pantalla para decirle a la gente qué es Hamás, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que pide el pueblo judío? Le escucho. Mira, a ver, yo insisto, no quiero ser demasiado reiterativo, pero lo importante es entender qué uno está defendiendo. Lamentablemente, como dije, acá hay una intencionalidad política de utilizar estos mensajes para tomar una posición política en los gobiernos. Eh, lo que había comentado hace poco y te agradezco que me des este espacio es que estos espacios de izquierda hacen como lo que yo digo, estos packs ideológicos de influencia buscando confundir a la gente. Entonces, de repente, cuando uno defiende intenciones sociales, lo ponen en contrapartida o lamentablemente lo relacionan con el imperialismo lo relacionan con el sionismo lo relacionan con el antisemitismo y eso termina apoyando un grupo terrorista, insisto, en esta vuelta sin entender realmente qué es lo que sucede, como que si de un lado estaría una mirada imperialista israelí y de la otra mirada estarían los derechos humanos. Y lo más cómico es que el país que mayor derechos humanos tiene en Medio Oriente es Israel. Por eso creo que el camino es mostrarle a la humanidad cuáles son los valores del pueblo judío, cuáles son los valores de Israel. Y los invito a todos a que se acerquen a Israel, a que vean que es la única democracia, realmente democracia libertaria, libertad que hay hoy en Medio Oriente.
Nosotros también estuvimos revisando, de hecho lo tengo acá, lo estoy leyendo en este momento, presidente, más temprano datos que usted daba y por ejemplo quiero enfocarme en grupos minoritarios como por ejemplo el de LGTB, el grupo de la comunidad gay que son minoritarios y que también se ven afectados por este mismo antisemitismo. ¿Qué hay de información al respecto? No, acá, insisto, lo que hay que entender respecto a eso es que nosotros tenemos que invitar a entender que los grupos terroristas y particularmente Hamas tienen un culto a la muerte, tienen un culto a hacer acciones que intentan buscar amplificar sus voces, generando odio, generando influencias en otros grupos que con la necesidad de amplificar su voz confunden a la gente y les hacen tal vez acompañar manifestaciones sin entender realmente a qué refiere. Entonces, en este punto me parece que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que entender que lo que uno tiene que hacer simplemente es entender cuáles son las bases y Claro. cuáles son los fundamentos ideológicos de cada uno de los grupos que se conforman. Bien, usted lo ha dejado bastante claro, Mauro Berenstein, presidente de la DAIA. Educación, respeto, sensibilidad son palabras que hoy con las que debemos comulgar para entender esta situación y nosotros desde este lado poder aminorarla. Le agradezco por sus palabras, le agradezco por el Por trabajo. favor, muchísimas gracias a ustedes y por darme el espacio y la posibilidad de poder amplificar este mensaje.